tiene como finalidad el encuentro definitivo con Dios, la proyección hacia la vida eterna. Entonces vamos a orar a través de este salmo, ya por el tiempo que me llevé un poquito más en entrar. No voy a hacerles el cantito, pero sí quiero compartir este salmo como oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos todos juntos, aunque yo no los escuche, pero que nos unamos en esta oración. Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido, Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy, me han puesto una trampa. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene en mi ayuda. No hay nadie que me defienda. No hay nadie que se preocupe de mí. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Sácame de mi prisión, para que pueda yo alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me hayas tratado bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues un buen salmo para ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Este salmo lo proclamó San Francisco de Asís antes de morir, para decirle al Señor, ¿verdad? Tú eres mi refugio. Bueno, pues este es el momento en el que debemos confiarnos plenamente en Dios. Vamos a iniciar este tema. Los invito para que busquemos la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Como siempre, pues quien guste proclamarlo. ¿Alguien ya lo tiene? Quien guste proclamarlo, por favor. 8:18. ¿Solo el puro versículo 18, madre? Solo el versículo 18, por favor. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues esta conciencia debemos de tener, ¿verdad? Como nos enseña San Pablo, que nada de los sufrimientos de este tiempo presente, nada, ningún sufrimiento, por muy doloroso que sea, se compara con la gloria que habremos de recibir cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Vivir con esta conciencia, queridos hermanos, siempre nos va a sostener en los momentos difíciles. Pensar que la recompensa es más grande que el sufrimiento que tengamos que pasar. Vivir con esa mirada en la eternidad y no en los sufrimientos que nos toca vivir en esta vida.
Entonces, es vivir así, ¿verdad? Con esa proyección. Qué bonito esa frase de San Pablo. Y miren que San Pablo le tocó sufrir bastante. Que diga él, ¿verdad? Nada, me parece que nada se compara con la gloria que habremos de recibir. Vamos a ver otro texto, Marcos capítulo 13, versículo 17. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 27. Muy bien, quien quiera proclamarlo, que lo tenga. Marcos 13, 27. Muy bien, ¿quién dijo yo? ¿Lo puedo hacer nuevamente yo, madre? Pues sí, si no se anima alguien más. Bueno, muy bien. Va el tiempo. Sí. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto lo dice Jesús respecto cuando le habla a la gente sobre el regreso del Hijo del Hombre. Y Jesús aquí nos deja ver cómo Dios atraerá a todos sus elegidos de cualquier punto de la tierra, ¿sí? Entonces, Él nos va a convocar a todos sus escogidos en ese momento, ¿sí? Hay que entonces luchar para ser parte de esos escogidos del Señor. Vamos entonces a ver otro texto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 28 al 30. Mateo 22. Estos son textos solamente que nos van a estar introduciendo al tema central, que ya viene. Mateo 22, del 28 al 30. Quien lo tenga lo puede proclamar. Muy bien, Jazz, ánimo. Sí. Dice, ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedarán con esta mujer si todos la tuvieron? Jesús contestó, ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que ya aquí Jesús nos hace ver una cosa, ya nos va dando más luces sobre la eternidad. Allá, dice, no seremos como aquí en la tierra, ¿sí? Esto sucedió porque los saduceos que no creen en la resurrección, pues le pusieron allí el ejemplo, ¿verdad? De un hombre que se había casado con una mujer, él murió y no tuvo hijos. La ley dice que la viuda debe casarse con el hermano para darle hijos al muerto. Y así la mujer se casa con los 7 hermanos y ellos le dicen, bueno, allá en donde tú dices, ¿verdad? Allá en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, pues de quién va a ser esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús entonces les dice, ¿verdad? Qué equivocados están. Hay otras traducciones donde dice qué tontos, ¿verdad? Qué tontos son por no conocer las escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Es decir, seremos espíritus solamente.
Y el espíritu ya no tiene esa necesidad de pertenencia, ¿verdad? Ya no tiene esa necesidad como seres humanos que se puede tener aquí en la tierra. Por eso se dice que nosotros, la vida religiosa, somos un anticipo de la vida eterna, porque somos hombres y mujeres que no nos casamos, que vivimos solo para Dios, ya desde aquí, desde esta tierra. ¿Quieres saber cómo es aquella vida? Mira a un religioso, mira a una religiosa cómo viven. Eso es la vida eterna, ¿sí? Hombres y mujeres que vivimos solo para Dios, que hacemos el bien al prójimo. Eso es la vida eterna. Bueno, aquí también es muy importante entonces considerar lo siguiente. Les decía yo al principio, no hay un sentido de pertenencia, ¿sí? Esto nos lo explicó un padre, él era licenciado en Derecho Canónico, pero nos daba clase de moral, y un día nos habló de esto y nos partió el corazón, ¿verdad? Porque a veces uno hace ideas muy románticas de la vida eterna, ¿sí? Allá, ay, cuando yo vea a mi mamá allá en el cielo, ¿verdad? Cuando yo vea a mi papá, cuando yo vea a mi esposo, cuando yo vea a mi hijo, pues sin duda que los verás, pero ya no será tu hijo, ya no será tu esposo, ya no será tu mamá, ni sentirás el deseo ni las ganas de tener mamá, porque ya todo tu ser estará proyectado solamente para la eternidad, para lo eterno, para el eterno, ¿sí? Por eso dice, serán como ángeles. Ya no necesitaremos esa clase de afectos. Solamente nuestra dicha y nuestra alegría será estar frente a Dios, cara a cara con Él, ¿sí? Bueno, tal vez veamos a nuestros seres queridos y sintamos ese inmenso amor, porque si a lo mejor aquí, ¿verdad? Con todo y lo miserables que somos, podemos tener buen afecto hacia ellos, podemos quererlos, pues cuanto más estando allá, ¿verdad? En la plenitud de la vida, en la vida eterna, pues claro que nuestro amor será perfecto, pero sin deseo de posesión, sin deseo de privatización, ¿verdad? Solamente todos, lo único que nos dará impulso y deseo será el estar viendo a Dios, el alabarlo, el adorarlo, el vivir solo para Él. Bueno, pues esto, hablando de eso, ¿verdad? Que a veces nos hacemos esas ideas muy románticas del más allá. Luego hay películas que contribuyen a eso, ¿verdad? Yo me acuerdo allá en mis tiempos, cuando yo estaba en el mundo y veía un poco más de películas, salió una así que se llamaba Más allá del cielo, y era la historia de un hombre que pierde a su esposa, y él así, pues, allá la buscó, ¿verdad? En la eternidad. Bueno, pues vamos a ver otro texto, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos ahora otra vez a las cartas de San Pablo. Primera carta a los Corintios 15, del 42 al 44. Por favor, quien pueda tenerlo. Ahorita, dile que cuando termine el tema, yo... Muy bien, mil disculpas, es que me trajeron un suerito. Ya ven estos calores que están haciendo. Bueno, entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, ¿verdad? Dijimos. Quien quiera proclamarlo, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Nuevamente puedo participar? No, alguien más no lo hace.
O alguien más dicen por allí. Yo Ok. participo, madre. Muy bien. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense cómo San Pablo entendió muy bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que aquella vida no será como esta. Entonces, si aquella vida no es como esta, entonces nosotros no vamos a tener un cuerpo humano, sino un cuerpo, ¿qué dice ahí San Pablo? Un cuerpo espiritual. Porque se siembra, dice, se siembra, se entierra un cuerpo corruptible. Eso, pues somos nosotros testigos, ¿verdad? Cómo los cuerpos se corrompen, porque es un cuerpo material. Pero dice Pablo, pero resucita un cuerpo espiritual. Un cuerpo sobre el cual ya no va a tener, ¿verdad?, efecto los años, el clima, las enfermedades, las situaciones, ¿verdad? Ya no habrá depresión, no habrá ansiedad, no habrá todo esto, ¿verdad?, que nos oprime aquí, porque tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que puede corromperse fácilmente. Sin embargo, hay que luchar por ir formando en nosotros el hombre, la mujer nueva, el hombre, la mujer espiritual, porque ese es lo que va a resucitar nuestro cuerpo espiritual. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque luego por allí hay grupitos, ¿verdad?, que predican así que el paraíso, ¿verdad?, va a ser así como aquí, como una huerta donde usted va a extender así sus manos y va a tomar las frutas y las va a comer. No, pues esa es una idea muy humana, ¿verdad? Y muy de aquí de la tierra, ¿sí? No, ya no habrá nada de eso. Decía una señora, imagínense, a mí me dicen que allá va a ser como un campo, ni me gusta el campo, ¿verdad? Pues ya desde allí hay rechazo, ¿sí? No, es una vida espiritual. Y nuestro cuerpo será espiritual. Esos textos hay que repasarlos, hay que releerlos para que nos vayan entrando, ¿verdad?, en la mente, pero sobre todo en el corazón, ¿sí? Para que nosotros vayamos deseando y aspirando a eso, ¿verdad? Dice aquí, qué bonito, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Y si hay cuerpo material, dice Pablo, entonces también hay cuerpo espiritual. Y ahorita ya hasta la ciencia ha ayudado mucho a que se demuestre esto, de que el ser humano es espíritu, no es solo materia, ¿sí? Somos seres espirituales, 100% espirituales. Esto es solamente una fachada. Bueno, pues vamos a continuar. Mateo 25 del 31 al 46. Vamos a ver, esto es fascinante, queridos hermanos, porque cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor, Él nos va a hacer un examen. Pero miren qué bueno es el Señor que hasta nos dice que nos va a preguntar, ¿verdad? Nos pasa el examen para que no reprobemos, para que cuando lleguemos a su presencia no le digamos, ay Señor, yo no sabía, ¿sí? Aquí Él mismo nos va a decir qué es lo más importante y qué es lo que Él nos va a evaluar cuando lleguemos allá a su presencia. Mateo 25 del 31 al 46. Quien guste proclamarlo, que ya lo tenga con mucho gusto, pues que lo proclame. Mateo 25 del 31 al 46. Si gustan, yo lo proclamo.
Muy bien. 31 al 46. Sí, Cuando el 30. Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. ¿Hasta ahí era? Hasta el 46. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba preso y viniste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, en cuanto lo hiciste a uno solo, el más pequeño de estos, mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces responderán ellos también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les responderá: en verdad os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí vemos el título dice el juicio de las naciones. ¿Qué nos va a preguntar el Señor cuando estemos delante de Él? Dice San Juan de la Cruz en una frase muy bonita y muy legendaria. Dice: en el atardecer de nuestra vida, en el atardecer de nuestra vida, algo así como se nos evaluará, pero no me acuerdo bien la frase exacta, pero dice, en el amor, ¿sí? Se nos va a evaluar en el amor, en el atardecer de nuestra vida. Eso es, solamente el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste por el más pequeño de tus hermanos que estaba a tu lado? Necesitado de alimento, necesitado de una visita, necesitado, enfermo, triste, agonizante. ¿Qué hiciste por él? No tenía dónde quedarse. ¿Qué hiciste por él? Esto es bien importante, queridos hermanos, porque desgraciadamente la situación que hoy se torna más difícil cada día nos va haciendo también más egoístas, más indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Ahora sí, como decimos aquí en México, ¿verdad? Cada quien reza para su santo. Entonces, esas no son actitudes cristianas. El Señor dice que lo único que nos va a preguntar es cómo tratamos al que está a nuestro lado. Ese va a ser el examen. Y miren, ya nos lo dio para que nos preparemos, para que tomemos conciencia. No nos va a preguntar cuántos cursos hicimos en la escuela, ¿verdad? En la escuelita de formación de Mater Fátima. No nos va a preguntar si sabíamos la Biblia o no. No nos va a preguntar nada de eso, ¿verdad? Nos va a preguntar cómo fuiste con tu hermano, el más necesitado.
¿Qué tan prójimo fuiste con él? ¿Verdad? Y así dice aquí, y les dirá, vengan, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve forastero, ¿verdad? Y me dieron donde vivir. Sí, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estaba enfermo. Y estos, ¿verdad? Sorprendidos dirán, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Ah, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, cuando lo hiciste con ese que estaba necesitado, ¿sí? Ven, ven a gozar conmigo de la vida eterna. Y los otros, ¿verdad? Que ojalá que no estemos entre ellos, pero ¿cuándo te vimos? Nunca te vi. Ah, porque yo estaba en ese, ¿verdad? Que estaba necesitado, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, pues aquí todos tenemos que pagar factura, ¿verdad? Todos tenemos que ayudar al otro. Fíjense que hace poco tiempo me pidieron unos sacerdotes compartirles un tema y entre lo que yo preparé encontré pues muy bonito que los sacerdotes, el sacerdote, a pesar de que es sacerdote y de que su vida puede ser muy complicada por su ministerio, escuchar a la gente, confesar, celebrar la Eucaristía, miles de reuniones que tienen los pobres sacerdotes con el obispo, con otros sacerdotes, con sus grupos, ¿verdad? Titipuchal de reuniones. Ahí decían que jamás tiene que dar por entendido el sacerdote que las obligaciones de su ministerio sustituyen la caridad que él debe tener como cristiano en visitar y en también ver por el prójimo. Fíjense que el sacerdote podría justificar, ¿verdad? Que toda su atención y todo su servicio es un bien al prójimo y por eso pues a lo mejor no hacer esta clase de prácticas de misericordia. Pero desde ahí no, jamás puede el sacerdote pensar que porque ya confesó a una persona, porque ya celebró la misa para otras personas, porque ya fue y ungió a esta personita, ya él cumplió con su deber cristiano. No, ese es su deber ministerial. Él también como cristiano tiene que buscar su espacio para hacer sus obras de caridad personales. Si eso sucede con el sacerdote, hermanos, que vive para los demás, pues, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que no podemos decir, ah, pues es que yo confesé a otro, ¿verdad? Ah, es que yo atendí a esta persona, ay, es que yo celebré, bueno, todos celebramos, ¿verdad? Pero no, yo presidí esta misa. No, ¿verdad? Entonces, nadie de nosotros queda exento de tener que practicar la caridad. Y tenemos que sacar nuestros momentos al día para hacer obras de caridad, porque esas son las que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos allá, ¿verdad? No me va a decir a mí, a ver, Roxana, ven porque fuiste monjita y te consagraste a mí, ¿verdad? Y viviste para los demás. No, a mí también me va a preguntar de manera personal, aparte de tus deberes de monja y de tus deberes como carisma, ¿qué hiciste tú personalmente por el otro? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? ¿En qué te preocupaste por ayudar al necesitado? ¿Verdad? ¿Cuándo tú dejaste de hacer algo que tenías que hacer para hacerle el bien a tu hermano? Bueno, pues ahí está el examen, ahí están las preguntas y ahí están las respuestas para que nos preparemos, porque nadie de nosotros va a poder decir allá, ay Señor, yo no lo sabía, ¿verdad? Y aún así dicen en las leyes, ¿verdad? Que la ignorancia no exime de culpa. Entonces, continuar si ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro texto en Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 42. Vamos a regresarnos un poquito. Mateo 24 del 36 al 42. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién guste proclamarlo? Mateo 24 del 36
al 42. Si no hay alguien más, si gustan, lo puedo hacer. Muy bien. Se me fue. Mateo 24 del 36. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre, solo el Padre. Y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en molino, la una será tomada y la otra dejada. Hasta el 40, ¿y qué era? 42. Velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque luego por ahí hay grupitos que dicen, "Ay, ya viene el fin del mundo, ya se va a acabar el mundo, ya. Ya yo he pasado, ¿verdad? Quién sabe cuántas veces, y a lo mejor algunas personas que tienen más edad que yo, pues también les ha tocado, ¿verdad? Que en el 2000 decían, ¿verdad? Que ya se va a acabar el mundo. Y luego no, que los mayas dijeron que en el 2020. Y así se la lleva la gente, ¿verdad? Dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie. Por eso estén listos, estén preparados. Es que el Señor sabe, ¿verdad? Que si nos decía la fecha, pues nos íbamos a confiar. Hay que estar preparados. Porque también es cierto que aunque no, porque parucía significa segunda venida. Estamos hablando de que Jesús vino al mundo, se fue, pero nos dijo que va a volver. A esa segunda venida se le llama la parucía. Pero también es cierto que hay quienes se les adelanta, ¿verdad? Su parucía, ¿sí? Quienes mueren antes de ver que nuestro Señor venga a establecer su reino definitivo de paz. Entonces, pues así es. Ni ellos que se adelantan, ni nosotros sabremos cuál es nuestro momento. Por eso debemos estar siempre preparados. Nadie puede decir, no, a mí no me toca todavía o no me va a tocar todavía. No, mejor prepárate, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo a morir, yo creo que la experiencia más difícil es cuando no se está preparado, cuando no se está en gracia de Dios, cuando no se tiene conciencia de que estamos aquí de paso, de que esta no es nuestra patria definitiva. Nuestra patria definitiva está al lado del Señor. Entonces, cuando no hemos trabajado estas cosas, queridos hermanos, claro que nos duele dejar este mundo porque nos hemos enamorado y arraigado en él. Hay que nunca perder de vista la eternidad. Estamos proyectados hacia la eternidad. Somos hijos de Dios. Por eso no podemos aferrarnos, ¿verdad?, a este mundo. Pero también parte de que estemos dispuestos es eso, vivir en gracia de Dios. Vivir siempre pensando en agradar a Dios. Entonces no digo que no nos dolerá, pero nos costará menos, porque al menos ya estaremos preparados, ya sabremos que ese momento tiene que llegar. Yo les comparto mi experiencia con mi papá que falleció ya hace 13 años y que la verdad siempre, desde que yo tuve conciencia ya a los 9 años, 10 años, por ahí yo recuerdo que empecé a pensar que mis papás un día se iban a morir y que un día yo ya no los iba a ver. Y desde entonces yo dije, bueno, tengo que aprovecharlos, tengo que amarlos, tengo que quererlos, tengo que respetarlos. Y entonces yo me propuse todos los días irlos a besar
antes de irme a dormir y decirles que los quería mucho. Y así lo hice hasta los 18 años que estuve viviendo con ellos. Todos los días iba a besarlos y les decía que los quería mucho. Y siempre traté de ser buena hija dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y entonces yo creo que todo eso me fue preparando. Primero, la conciencia de saber que ellos no iban a estar conmigo para siempre. Y segundo, pues el yo darles lo mejor que pude mientras estuve con ellos. Entonces, cuando yo me avisan que mi papá murió, no puedo decir que no me dolió, que no me duele, pero no recuerdo haber llorado amargamente. Le di gracias a Dios y le dije, pues bueno, si tú crees que puedes tomar en cuenta algo de lo que yo he hecho por ti para que le permitas a él estar contigo, pues adelante, ¿verdad? Yo estaba en otro país, estaba en República Dominicana, no pude venir a mi país a enterrar a mi papá, pero y mi familia lo sabía que no iba a poder venir si yo estaba fuera del país. Es una regla de la comunidad. Pero desde allá oré por él y siempre me sentí muy tranquila hasta el día de hoy. Yo creo que es esa conciencia, ¿verdad? Mi superiora me decía, es que tú no lloras, no te veo triste. Y le digo, no, porque yo quise mucho a mi papá mientras lo tuve y yo creo, no me siento en deuda con él, ¿verdad? Yo creo que lo quise mucho y lo respeté siempre. Entonces, no tengo una deuda, ¿verdad? Que yo sienta, ay, ¿por qué no lo vi? ¿O por qué no le dije? ¿O por qué no hice? No, él sabía, yo le expliqué cuando iba a entrar a la comunidad cómo era esto y él me dijo, yo lo respeto. Si es así, pues que Dios nos acompañe, ¿verdad? Si ya no te veo aquí, te veré allá. Entonces, pues es así, queridos hermanos, tenemos que prepararnos para la eternidad. Por ahí luego hay libros que preparan para el adiós, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos de prepararnos porque no sabemos nuestro momento. Así como nos tenemos que preparar espiritualmente, también nos tenemos que preparar psicológicamente y nos tenemos que preparar moralmente, porque somos todas esas realidades humanas. Bueno, vamos a terminar este tema con el Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20. Ya con este texto, pues llegamos también al final de la Biblia, ¿verdad? El último versículo de la Biblia también es revelador. Entonces, Apocalipsis 22, 20. ¿Qué nos dice San Juan? Quien guste proclamarlo. Marisa, por favor. Ya lo tengo, madre. ¿Lo leo? Buenas tardes. Buenas tardes. El que da fe de estas palabras dice, sí vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta partecita donde dice el que declara esto dice, se refiere a San Juan, ¿verdad? Que ha escrito el Apocalipsis, ha declarado todas estas revelaciones que el Señor le ha hecho. Y nuestro Señor, ¿verdad? Que también aprueba todo lo que Él ha hecho, dice, sí, vengo pronto, ¿verdad? San Juan recuerda estas palabras de nuestro Señor cuando les dijo, miren que vengo pronto. San Juan dice, amén. Y dice, ven, Señor Jesús. Esa frase, queridos hermanos, la decimos todo el Adviento, porque el Adviento es un tiempo de preparación mística, espiritual, pero también escatológica. Es decir, lo escatológico es lo que nos habla de la vida eterna. Y el Adviento también cada año nos prepara para ese encuentro definitivo con el Señor. Por eso decimos, ven, Señor Jesús, porque todo cristiano debe anhelar y debe desear el encuentro con el Señor, sea que Él venga a establecer su reino, sea que nosotros nos encontremos con Él a través de la muerte, pero es algo que debemos desear, ¿verdad? Porque como dijo San Agustín,
fuimos creados para Él y solamente vamos a descansar hasta que lleguemos a su presencia. Entonces debemos desear, queridos hermanos, todos la vida eterna, ¿verdad? Esos son los grandes santos. Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Ya quería estar con el Señor, ¿sí? Es que vivo sin vivir en mí, ¿verdad? Decía Santa Teresa. Ya quería estar allá con el Señor. San Pablo, ¿verdad? Es que me encuentro entre dos espadas. Por un lado los veo a ustedes necesitados, pero por otro lado yo ya quisiera estar con Jesucristo, ¿sí? Esa es la experiencia del hombre y de la mujer espiritual. El deseo de encontrarse ya con su Dios. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle, ¿verdad? Como dicen, porque ya me estoy yendo. Tengo una reunión extraoficial que no contaba con ella y no puedo faltar de mi comunidad, pero les doy 5 minutitos nada más para unas 2 o 3 preguntas. Hoy sí voy a decir solamente lo de 2 o 3 preguntas. Perdón, madre, nada más quisiera agradecerle por su participación, rápidamente hacer una despedida y agradecerle pues toda su tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Para quienes no me conocen, yo soy Juan José Vázquez, misionero de María por gracia de Dios y uno de los encargados de la Academia Cor Immaculatum Mariae de Mater Fátima. Les comento que con esta clase hemos llegado al final del curso Historia de la Salvación, por lo que queremos agradecerles a todos ustedes, hermanos, por haber seguido el curso hasta su final y por supuesto, pues queremos agradecer especialmente a la Madre Roxana Vázquez Yepes por su tiempo, sus conocimientos, su dedicación y sobre todo su disposición para darnos estas clases de las que hemos aprendido mucho. Esperamos que más adelante pueda darnos algún otro curso o alguna conferencia y poder seguir aprovechando sus conocimientos según su disposición y tiempo. Ya nos pondremos de acuerdo si hay esa oportunidad. Por eso, a nombre propio del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la Academia, y de Leandro Gómez, director académico, le agradecemos profundamente, Madre Roxana, por su valiosa participación en nuestra formación católica. Y a todos ustedes, hermanos, les recuerdo que las clases están grabadas en el canal de YouTube de la Academia, por si quieren volver a escucharlas o tienen a bien recomendarlas a alguno de sus familiares y amigos. También quisiéramos agradecer a los servidores y anfitriones que estuvieron al pendiente de cada transmisión y de moderar al final las preguntas y comentarios que hubo. Los invito a estar al pendiente de los nuevos cursos de la Academia. Muchísimas gracias por todo y los dejo con la madre por si nos alcanza a contestar alguna pregunta. Muchísimas gracias por todo, madre. Que esté muy bien. Dios la bendiga. Por la invitación, yo también aprendí mucho de ustedes y también ustedes estimularon mucho mi fe. Entonces, pues estamos para esto, ¿verdad? Para servir. Nuestra consagración tiene sentido en el servicio a ustedes. Entonces, pues muchas gracias también por invitarme, ¿verdad? Y hacerme parte de este proyecto. Gracias, madre. Bueno, una